Mandato. El mandato es un contrato mediante el cual una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, quien se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Es un contrato consensual, bilateral, imperfecto, de buena fe y gratuito. El mandato se le conoce también como poder, nomenclatura que hace referencia precisamente al acto o instrumento en que consta la facultad que alguien da a otra persona para que en lugar suyo y representándole pueda ejecutar algo. Sujetos en el contrato de mandato. Mandante, comitente o poder dante. Es la persona natural o jurídica que confiere el encargo. Mandatario, procurador o apoderado. Es la persona que acepta el encargo. Características del mandato. 1. Puede ser oneroso o gratuito. Es oneroso cuando ambas partes reciben valores económicos y gratuito cuando no hay interés patrimonial. 2. Es un contrato típico o nominado, es decir, está específicamente contemplado y regulado por la ley. 3. Es un contrato principal, existe por sí mismo, se constituye para garantizar el cumplimiento de una obligación principal. 4. Es un contrato conmutativo, es un acuerdo voluntario en el que cada parte conoce sus derechos desde el inicio del mismo e intenta que ambas partes tengan un trato igualitario. 5. Es un contrato de tracto sucesivo. Regulan una serie de entregas o prestaciones periódicas que intervienen durante algún tiempo prolongado. 6. Es un contrato bilateral. Es un acuerdo de voluntad en el cual se generan derechos y obligaciones en ambas partes. 7. Es un contrato de medios y no de resultados. 8. Será consensual según la naturaleza jurídica del acto o actos para el cual fue conferido. Mandato judicial o jurídico. El mandato judicial es un contrato que permite que una persona otorgue facultades a otra para que se postule en su nombre ante los tribunales de justicia. Para actuar en un proceso es necesario tener capacidad para postular. Aquel litigante que carezca de tal capacidad deben hacerse representar por alguien que sí la tenga, lo que constituye la representación procesal y cuya fuente es el mandato judicial. Este tipo de contrato otorga a un profesional de derecho poder para representarle legalmente y así representarlo en el juicio, firmando documentos, ofreciendo pruebas, desistiéndose, etc. El mandato arbitrario. El mandato arbitrario es también una orden o resolución de una autoridad, pero no está fundada en la ley o en una norma de derecho, sino simplemente en la voluntad de quien la emite. Cuando se habla de arbitrariedad frente al derecho, se entiende que es algo negativo del derecho, de aquellos actos que proceden de quien dispone del supremo poder social efectivo, actos que son meramente antijurídicos con carácter inapelable. Características del mandato judicial. 1. Es esencialmente solemne. 2. Es naturalmente remunerado porque el mandatario tiene por ocupación el desempeño de servicios de la especie a que se refiere el mandato. 3. Es un mandato representativo ya que el abogado o mandatario en la ejecución del mandato no puede actuar en su propio nombre. Terminación del mandato. Por su revocación. Revoca el mandato por la sola voluntad del mandante, obligando así al mandatario la devolución del documento que conste el mandato. Por la renuncia del mandatario. El mandatario puede renunciar al mandato siempre y cuando el mandante tenga conocimiento de su renuncia. Si el mandante tiene prejuicios a causa de la denuncia, el mandatario deberá indemnizar dichos perjuicios. Por muerte de alguna de las partes. Llega a su final el mandato por la muerte de una de las partes. Características de los mandatos arbitrarios. Según el tratadista Luis Legas Lacambra, en su obra filosófica del derecho, las características de los mandatos arbitrarios las podemos consignar en 4 puntos importantes. 1. Son antijurídicos porque son violatorios del derecho.
Actos antijurídicos son los que infringen los preceptos jurídicos. De ahí porque los mandatos arbitrarios son aquellos no respaldados en el derecho vigente, con el que están en abierta pugna. 2. Son inapelables, pues las imposiciones incorrectas de los funcionarios que pueden ser revisadas por superiores investidos de autoridad para enmendar, corregir, reformar o anular los actos que lesionan o vulneran el derecho de una persona. No son mandatos arbitrarios, sino errores, faltas controversiales o delitos que a su vez serán revocados o sancionados. 3. De lo anterior, se infiere que estas combinaciones de violencia provienen de quien detenta en sus manos un máximo poder social, efectivo, sobre el que no hay ningún superior que pueda enmendar o confirmar sus determinaciones. 4. Ordinariamente, el responsable del mandato arbitrario carece de sanción o no sufre la sanción prevista por el derecho positivo por su ineficacia. Distinción esencial entre el mandato jurídico y mandato arbitrario. Doctrina de Rodolfo Stammler. Como distinción esencial entre ambos mandatos, la doctrina elaborada por Rodolfo Stammler, quien dice: a lo jurídico es esencial la nota de regularidad inviolable. Por el contrario, el mandato arbitrario se representa como irregularidad caprichosa. Podemos decir que el mandato arbitrario no se basa en ningún criterio jurídico, sino en un mero capricho que no emana de un criterio general, que no se crea una norma ni anula la anterior. En cambio, el mandato jurídico es fundado en normas, criterios y principios jurídicos, que de una manera regular tienen validez para todos los casos análogos que se presenten. Diferencia entre resolución jurídica discrecional y mandato arbitrario. La discrecionalidad es el poder del derecho que muchas instancias del órgano judicial lo emplean, especialmente los jueces. Está sometida a normas tan inviolables como las reglas taxativamente determinadas. Obrar discrecionalmente no quiere decir obrar arbitrariamente, porque debemos regirnos por principios generales y aplicarlos a las particularidades de caso o caso concreto. Es imprescindible no caer en el error de confundir la antijuricidad de los actos arbitrarios con la censura de injusticia, ya que arbitrario no significa lo mismo que injusto. En conclusión, un mandato arbitrario no se basa en ningún criterio jurídico porque es antijurídico e inapelable. Es un capricho que infringe los preceptos jurídicos. Es una imposición de funcionarios. Los mandatos arbitrarios lesionan, vulneran el derecho de una persona. En cambio, un mandato jurídico está fundado en las normas con principios jurídicos y tienen validez legal.